Hola, ¿qué tal? Enorme gusto en saludarle desde la Feria Internacional del Libro en su programa número 7 de Enfilados. Saludo con mucho gusto a mi compañero Ricardo Salazar. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Josefina? Muy bien, aquí en plena venta nocturna de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ha tenido descuentitos y descuentazos. Hay algunos que uno dice, hombre, mejor me hagan descuento, caray, 10% pues no es nada. Y en cambio también hay otros que sí se están luciendo esta noche y están ofreciéndole al público la posibilidad de llevarse más de un libro a muy buen precio. Bueno, pues eso y mucho más aquí en este programa de Enfilados. Mira, vamos directamente con nuestros pequeños infiltrados. No, primero le damos al Pulso Diario, que es la primera sección del día de hoy, en donde se nos habla acerca del urbanismo, porque hay un encuentro de urbanistas por acá en la feria, y con eso iniciamos. Más adelante les presentaremos un par de entrevistas. Bueno, yo hice un par de entrevistas que van por el lado gráfico. Una es a un monero argentino muy bueno, que tiene un sentido del humor muy ácido, pero es muy chido, se llama Tute. Y el otro es un dibujante de una novela gráfica que a su vez adaptó de una obra clásica, Luis Humberto Cross-White, y él es el que le puso el trazo a esta novela gráfica, Ricardo Peláez, con quien platicamos un poco más adelante acerca de este nuevo auge de la novela gráfica en México. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con un joven cubano, él tiene apenas 27 años, es la tercera vez que visita la Feria Internacional del Libro, se llama Carlos Héctor Álvarez, y su libro se llama Las Tribus, y escoge a varios personajes de su Cuba, y estos personajes, dice él, son reales, pero que se quejan porque la revolución cubana no les ha dado lo que se ha prometido, a pesar de la distancia. Yo le hacía la mención de que a la distancia, y es más joven la revolución cubana que la mexicana, la revolución cubana también le debe mucho a muchos millones de mexicanos. No hay justicia para muchos millones de mexicanos, entonces esperemos que sea del agrado de nuestra audiencia. No nos ha hecho justicia la revolución. Bueno, pues comenzamos entonces con esta primera entrega de nuestro Pulso Diario, donde se revisa este encuentro de urbanistas. El éxito y la fama no necesariamente vienen de la mano, ni son sinónimo de buena literatura. Así lo expresaron José Carlos Mainer, Loreto Sesma, Manuel Rodríguez Rivero y Ray Loriga, quienes detallaron que la fama viene en gran escala con la difusión y la creciente aparición en medios digitales, sin que esto hable de la calidad de sus contenidos. Sin embargo, el éxito puede venir en distintas presentaciones que coinciden con las cualidades y la excelencia narrativa. Yo supongo que en la literatura española estamos pensando ahora que hay escritores de éxito y hay escritores famosos, pero entre otras cosas también porque la literatura abarca muchísimas cosas y muchísimas formas de comunicación en este momento. Hay una literatura, digamos, popular, hay una literatura que se exige a sí misma y sus lectores la buscan por un cierto nivel intelectual, y hay, no diré que pertenezca ni a uno ni a otros sistemas, pero hay una literatura que en principio se está moviendo en estos momentos en un nivel de comunicación, y me estoy refiriendo fundamentalmente a Internet, a la electrónica. El arquitecto y urbanista Roberto Ebenschulz Hartmann recibió un homenaje a su trayectoria profesional dentro de la inauguración del Foro Internacional sobre la nueva agenda del urbanismo en el siglo XXI, que se realiza como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Durante este foro se planteó la necesidad de crear una simbiosis entre el desarrollo urbano y el medio ambiente. Asimismo, Roberto Ebenschulz habló sobre lo inaceptable que son las desigualdades sociales, donde existen hogares minúsculos en zonas donde no llegan los servicios públicos. Tachó de inaceptable la inseguridad y la privatización del espacio público. Recibo y agradezco este reconocimiento con la esperanza de que las nuevas generaciones sean capaces de adelantarse y generar respuestas para un futuro más urbano y más complejo, que requerirá esfuerzos mucho mayores si se pretende cambiar la inercia, rectificar el rumbo y producir entornos urbanos más aceptables. En el evento estuvieron presentes el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, el procurador de Desarrollo Urbano en Jalisco, Trinidad Padilla López, la titular de la CEMADET, Magdalena Ruiz Mejía, así como el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.
La historia de amistad entre México y España comienza a ser fructífera desde que la nación mexicana tendió la mano a la española durante los estragos de la Guerra Civil, que repercutió en el masivo exilio de españoles en el año de 1939 al finalizar la guerra, y que para junio del mismo año trajo a decenas de exiliados poetas, escritores, médicos y abogados españoles al puerto de Veracruz, de donde surge el primer poema de hermanamiento. Hay que decir que México fue el país más importante del mundo en la defensa de España en aquella cruel guerra civil. El general Cárdenas, como representante del mundo político mexicano, y a don Alfonso Reyes, otro personaje maravilloso, representaba la cultura mexicana, apoyaron totalmente a los pobres exiliados españoles que habían sido echados de su patria. Ya esta historia de encuentro entre México y España empieza muy pronto. La guerra civil termina en abril del 39 y el primer barco que llega a España, el Sinaya, que aquí hay unas señoritas, el Sinaya llega a México, al puerto de Veracruz, en junio del 39, es decir, inmediatamente después de la guerra civil. El episodio de la Guerra Civil y sus exiliados, según contaron los participantes de la charla realizada en el Pabellón de Madrid, instalado en la FIL, fue durante décadas silenciado, hasta que generaciones después los descendientes de exiliados comenzaron a investigar lo sucedido y encontraron numerosos datos de esa historia en archivos digitalizados en la Ciudad de México. Pues tiene parte de las actividades que se realizan en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya prácticamente está en su recta final, Josefina. Bueno, así es. Oye, ya se acerca, termina la feria y dice, ya se acabó el año, ¿no? Entonces sí, viene el año que entra y a renovar propósitos. Yo ya tengo mucho tiempo que no renuevo propósitos porque no me gusta quedarme mal. Y eso sucede muy a menudo, mejor ¿no? Ya no me prometo nada. No, y entonces ya es la medianoche y empiezo con deseos, ¿no? Ay, deseo jacuzzi, deseo esto, viajar mucho, puros deseos, ya propósitos ya no. ¿Por qué? Pues lo comento porque me gustaría tener un personaje como el que encontraron nuestros pequeños infiltrados, que concede muchos deseos, decenas y decenas de deseos, pero solo a los niños. Así que vamos a ver esta historia. Hola, bienvenidos a FIL Niños. ¿Quieren acompañarnos? Estamos aquí con Omar. Él nos va a platicar de qué se trata este taller. ¿De qué se trata este taller? Mi taller es sobre los misterios de Joseph Cornell. Trata sobre las aventuras que llevaron el Dr. Watson y también el detective Sherlock Holmes. Cómo se encargaban ambos para resolver los diferentes casos. Con materiales tienen que crear una caja, todos los niños, que son cajas al estilo de Joseph Cornell. Joseph Cornell era un artista neoyorquino. Tienen que crear cajas que cuenten historias dentro de ellas. Así lo hacía Joseph Cornell con sus cajas surrealistas y los niños tienen que hacer lo mismo. Algo sospechoso sucede a mis espaldas. Investiguemos. Música. Orquesta Infantil y Juvenil Lomas del Paraíso. Primera agrupación comunitaria del país como parte del Programa Nacional Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical, un proyecto que ha utilizado la música para el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes. Nos encontramos con el autor de 70 y medio. ¿Qué te inspiró a hacer este libro? La verdad es que quería escribir un libro que fuera muy simpático, muy divertido para chicos, que chicos e investigadores como ustedes lo leyeran y les llamara mucho la atención. Y es la historia de un chico que se encuentra con un gnomo y les hace la pregunta más difícil de todos los tiempos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 152066878771600? ¿Saben la respuesta? No. Pues Huicho sí la supo y como la resolvió muy bien, el gnomo le dijo
que estaba obligado a concederle exactamente 70.5 deseos. ¿Qué tan difícil es escribir un libro? ¿Tú qué crees? ¿Fácil o difícil? Yo difícil. ¿Tú crees que difícil? Sí, muy difícil. Yo creo que es fácil porque mira, ¿verdad que es fácil? Porque este es cortito y además puedes poner cosas muy divertidas que se te van ocurriendo, ¿verdad? Y hasta le puedes poner dibujitos, por ejemplo aquí está el gnomo gruñón, ¿verdad? La verdad es que cuando algo te gusta mucho, es como un juego, ¿no? ¿A ti te gusta jugar, Mati? A mí me gusta jugar a todo tipo de juegos. Vamos a la cartelera de Forofil Niños. ¿Quieren acompañarnos? ¡Vamos! Música. Exploradores del Este. Concierto didáctico sobre mestizaje musical y la riqueza de la inmigración, los exploradores del Este y el misterioso origen de la banda mexicana. Presentándose este sábado a las 13 horas. Teatro. Caracol y Colibrí. Dos seres distintos en materia, pero similares en esencia, hacen recordar de forma simple lo valioso de una amistad. El abuelo Maíz, un viejo que conoce los secretos de la vida y posee la música, enseñará a los dos amigos el camino a seguir para conseguir su objetivo. Presentándose este sábado a las 18 horas. Mira, niños, tómate fotos y súbelas al Twitter del Canal 44 con el hashtag Pequeños Infiltrados y podrás ver en este espacio tus fotos. Es todo por hoy. Nos vemos en otro Pequeños Infiltrados. ¡Adiós! Oye, Pina, me encantó el nombre me encantó el nombre de lo que nos invitan a ver mañana los chicos de Pequeños Infiltrados, que se llama Idiotas. Entonces, cuando sus papás les pregunten, oiga, ¿y qué estuvieron viendo? Pues vamos a ver ahí unos idiotas, ¿no? Qué buen nombre para un grupo de teatro, ¿eh? Así es. Oye, por cierto, ya que estamos terminando con esta sección de nuestros Pequeños Infiltrados, ya hablabas tú de que este viernes es la venta nocturna aquí en la Expo. Y decirles que tomen muy en cuenta a cuál editorial van a ir a comprar, qué título, qué libro, porque sí hay ofertas y sí hay precios reales y otros que sí tienen que ver según la editorial. Nada más les voy a dar un ejemplo. Me recomendaron un título para una lectura de niños entre 6 y 8 años. Se llama Las sardinas vuelan de noche. Y en un stand de aquí, una editorial que no es mala la editorial, o sea, es un buen papel, cuesta 50 pesos. Y ese mismo libro, en otro stand, cuesta 138 pesos. Entonces, para que lo tomen en cuenta nuestra audiencia. Es solo un ejemplo. Pues para que lo chequen, porque también a veces nos enamoramos de un libro y nos vamos y lo quiero ya, ¿no? Pero también la posibilidad que da esta feria es de comprar libros, de comprar títulos, porque puede haber en esta misma feria, pues, algunos que puedan costar un poquito más caros. Así que a ser consumidores responsables sería la invitación. Y por lo pronto vamos hasta el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, porque sigue la presencia del cine español, y la particularidad de este sábado es que es cine del siglo XIX, o sea, prácticamente las primeras películas que se filmaron en España. Vamos a revisar lo que nos cuenta Arturo. A lo largo de toda la semana en Pantalla Fil hemos estado reportando la tremenda programación de cine que hay en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, no es la excepción para este sábado, que hay grandes títulos, así que ¿por qué no los descubrimos juntos? El cine madrileño del siglo XXI también se hace presente en la pantalla del Cineforo, con una película de 2003 titulada Descongélate. Esta es la historia de un grupo de artistas que viven en el barrio de Lavapiés, intentan como sobrellevar un poco su existencia. La realidad es que han llevado una vida pues dotada no tanto de buena suerte, sino más bien todo lo contrario. Como verán, una película muy reciente que forma parte de la programación de la FIL.
El cine de cierta forma es tiempo, y lo que hace la película Los Ilusos de Jonás Trueba es reflexionar un poco sobre el tiempo perdido. Es una historia sobre gente que quiere hacer cine, sobre gente que, bueno, a veces no está haciendo cine, aunque quiere hacer cine, y tiene que hacer algo con ese tiempo. Una cinta del año 2013, como ven, bastante reciente, no se la pierdan en el Cineforo. Session Live Set, Destroy the Face, Beat Gender, A Disconnected Party es el nombre de la muy peculiar propuesta que llega al Cineforo en el marco de la FIL. Lo que vamos a ver es una mezcla entre performance y proyección audiovisual, donde también hay música, un trabajo que reflexiona sobre uno de los temas más controversiales de nuestros tiempos, y es la llamada Big Data. Todos sabemos que esta Big Data básicamente es la huella que dejamos nosotros cuando navegamos en el Internet, y lo que hace este performance es mostrar una postura crítica respecto a lo que ciertas organizaciones hacen con esa Big Data. Una pieza interesantísima, muy peculiar, y que no hay que perderse en el marco de estas proyecciones del Cineforo, porque difícilmente vamos a tener la oportunidad de ver esto otra vez en la ciudad de Guadalajara. Amigos de Enfilados, ya vieron que este sábado la programación es bastante especial en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Ojalá se den la oportunidad de disfrutar las experiencias que ofrece el Cineforo. Si quieren conocer la programación a detalle, insisto, cineforo.udg.mx. Ahí están las películas, ahí están los títulos, todas las alternativas que pueden encontrar en el Cineforo en el marco de la FIL. Gracias, Arturo, por estas recomendaciones. Ricardo, ¿son películas madrileñas del siglo XIX o XXI? Del siglo XXI, perdón. Tuve una dislexia y puse donde no era en mi mentecita la I y la X. Entonces, exactamente al revés, del siglo XXI. De los números romanos. Sí. Películas recientes de Madrid, entonces, para este sábado en el Cineforo. Gracias. Bueno, pues ya sabes dónde se encuentra el Cineforo. Vamos a hacer una pausa, pero fíjate que quiero compartirte a ti y a nuestra audiencia que caminando por los pasillos justo este día vi un libro que se llamaba Alfaro. Pero de esos que volteas y te hace voltear doble, ¿no? Así como un libro de Alfaro lo presentaron y ya te acercas, es Alfaro. Alfaro, y es separado, es de Virginia Woolf, esta gran escritora británica, ¿no? Entonces, por si tenías pendiente, Ricardo. Sí. Pues es lo único que nos faltaba, porque ya tenemos el libro de Ríos Peter, tenemos el libro de Margarita Zavala, tenemos el libro de el exgobernador de Puebla. Todo el mundo trae libro que además seguramente ni han leído ni escribieron ellos. No sería una novedad que Alfaro presentara el suyo, exactamente. Pero bueno, estuvo muy divertido. Sí, yo me quedé pensando qué título le pondría Alfaro a su libro. Ay, perdón, pero lo voy a sacar otra vez, le voy a comentar. No sé qué título, pero en el Respetable, su caricatura, para empezar, Phil, estuvo sensacional. Es un libro, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, un libro, sale el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, se llama Mi Luchita, y el separador es Raúl Padilla. Hombre. Está divertida. Bueno, ahí está, muy ilustrado, literalmente muy ilustrativo. Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Bueno, hablando de ilustrar, platicamos con Ricardo Peláez después de esa pausa, así que no se vaya, ya regresamos aquí en Enfilados. ¿Qué tal, amigos de Enfilados? Continuamos en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ahora tenemos el gusto de platicar con Ricardo Peláez, que está presentando este libro que se llama El complot mongol, en que trabajaste ni más ni menos que con dos muy buenas personalidades de la literatura, específicamente Luis Humberto Cruzweit y Rafael Bernal. Bueno, Rafael Bernal ya no está con nosotros, falleció ya hace algunos años, pero claro, por supuesto, un honor trabajar con esta novela que es la obra cumbre de Rafael Bernal, pero tiene muchas otras cosas de gran calidad.
Y Luis Humberto Crosby, que es este escritor mítico de Tijuana, mítico ya, escritor de Tijuana, y él concibe la idea de hacer esta adaptación a novela gráfica y me invita a que, si me interesa a mí, yo por supuesto brincando a la alegría le digo que sí, que encantado. Esto hace muchos años, porque este proyecto empezó hace como casi 20 años. Wow. Y originalmente la idea era que lo editara el CECUT, el Centro Cultural Tijuana. Ajá. Y finalmente, tras muchos años de vicisitudes, la edición como tal se concreta gracias al esfuerzo del Fondo de Cultura Económica y Editorial Planeta, en su sello Joaquín Mortiz. Ahora, creciente también la tradición de la novela gráfica en México, que de repente no había arrancado del todo, ¿no? Pues es que México es un gran lector de imágenes. Ajá. Desde los códices en este país se leen imágenes y se lee narrativa en imagen, porque los códices eran una forma de narración. Desde la tira de la peregrinación, que es el códice que relata todo el tránsito del viaje que realiza esta tribu, hasta pasando por los muralistas, José Guadalupe Posada, la gran época de oro de la historieta mexicana con Torbellino, Chanó, todo lo que se hizo de Lágrimas y Risas. O sea, en este país se leen imágenes, ¿no? Sí. De manera que habíamos tenido sí un bache serio en la narrativa gráfica mexicana, pero en mi generación, y sobre todo influenciados por lo que se estaba haciendo en materia de historieta en otros países, primero como jóvenes lectores diletantes y luego ya como profesionales, pues vamos en pos de... Yo decía entonces, cuando empecé con mis compañeros, creo que queríamos hacer la historieta que queríamos leer, ¿no? Que de hecho sí crecimos algunos que somos más o menos de la misma generación, más bien con historietas que en términos de historia, valga la redundancia, dejaban muchísimo que desear. Y en dibujos, bueno, ¿qué te quiero decir de aquellas sensacionales, etcétera, ¿no? Fue un proceso de chatarrización de la cultura que no tuvo solo que ver con la historieta. Yo lo emparento siempre muchísimo con lo que pasó, por ejemplo, con la música, ¿no? Sí. Resulta que si no aparecías en Siempre el Domingo, no existías. Claro. Y ahí estaban pues Jaime López, Amparo Ochoa, Oscar Chávez, Gabino Palomares, o sea, entonces como que en la medida en la que la gran cultura o la cultura masiva, la cultura popular, es dominada hegemónicamente por Televisa o por las grandes empresas que no hacían cultura, hacían dinero diciendo que hacían cultura, ¿no? Sí. Pero eso afortunadamente acabó por agotarse. No es que no lo sigan haciendo, no lo sigan intentando hacer, pero es que eso culturalmente es insostenible. O sea, la cultura es cultura, no es una fuente de hacer ganancias, ¿no? De tal manera que en la música, en el cine, todo el cine de ficheras, que cubrió una época que parecía que no existía otro cine en México que no fuera el de ficheras, sí. Que, como dices, no parecía que no había otra historieta en México que no fuera el de los sensacionales de traileros, de luchas y libros vaqueros, ¿no? O el libro semanal. O el libro semanal, que en la medida en la que se fueron sofisticando y mejorando como producto comercial, se fueron empobreciendo como producto artístico y cultural. De tal manera que era una fórmula muy efectiva para hacer dinero, pero pésima para hacer creación y para hacer cultura. Entonces los dibujantes y los guionistas se fueron haciendo mediocres, pues porque era un sistema diseñado para hacer productos absolutamente impersonales. Y ahora, por el contrario, veíamos, por ejemplo, también con la llegada de las redes sociales una nueva manera de consumir cultura y de romper eso y de buscarla, al grado de que, por ejemplo, hay mucha gente que sin saber japonés consume, por ejemplo, pues mucho manga, mucha novela gráfica hecha en Oriente, por ejemplo. Esa es una de las cosas bien buenas que tiene la red, y es que, por ejemplo, en términos creativos, hay un montón de chavos y chavas que están ahora haciendo su propia historieta y se están saltando al editor. O sea, ¿qué hacen? Yo quiero hacer mi historieta, pues empiezo a publicarla en la red. Sí. Y hay historietas que antes de llegar a ser papel eran ya éxitos extraordinarios en la red, ¿no? Entonces, Jules de Papier, o lo que está haciendo otra chica que ahora no me acuerdo, en Mérida, que han producido su historieta, la ponen en la red y después se convierte en papel, ¿no? O sea, incluso han invitado a sus lectores que ya leían la historieta, porque más fíjate ese fenómeno, o sea, ya tengo tantos lectores que los invito a que quiero hacer la edición en papel, y a través de estas impulsoras de financiamiento, crowdfunding, ¡qué maravilla! Se plantean que quieren juntar la cantidad de dinero para llevar al papel su producción, y han rebasado inclusive los límites y la expectativa y la meta que tenían económica.
Entonces fíjate qué curioso fenómeno de algo que fue creado sin que mediara editor de por medio, surge en el internet, se vuelve un éxito y luego llega al papel. De manera que sí, las redes en ese sentido han permitido que podamos acceder a cosas que en la época en la que yo empecé era impensable. O sea, iba yo a la Feria del Libro Infantil y Juvenil ahí en México y eran poquititos los stands que tenían una que otra cosa, ¿no? De historieta, de novela gráfica, yo babeaba, pero no, ahora venir aquí, por ejemplo, a esta feria es una locura. O sea, la oferta de libros gráficos es casi que te diría que infinita, ¿no? Y además en muchísimos idiomas, que debe ser para ti una delicia. Sí. Para terminar, yo diría que esta es la novela gráfica de los pinches. La palabra más que más se repite, ¿no? Bueno, Luis Humberto Crosby se dio la tarea de contar la cantidad de veces que dice Filiberto García pinche en la novela y son como 250 veces, un promedio como de una vez por página. Perfecto, 250 pinches, muchas gracias por platicar con nosotros. Un placer. El tiempo de la televisión se nos acaba, pero invitar a la gente a que encuentre en esta feria o en las librerías. Se presenta el sábado a las 5 de la tarde, pero va a estar muy bien distribuida porque la distribuyen tanto Planeta como el Fondo de Cultura Económica, así que seguro va a llegar a su ciudad. Oye, excelente trabajo, felicidades, Ricardo. Un placer, gracias. Gracias, tocayo, hasta la próxima. Nosotros continuamos aquí en Enfilados, no se vayan. Tiene 3 libros favoritos que si ahora mismo el mundo colapsara y usted tuviera la posibilidad de llevarse 3 a donde sea, ¿cuáles serían esos 3 libros? Ficciones y el Aleph de Borges, que para mí es un solo libro, 3 tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo me considero la bruja del programa porque me gusta mucho motivar a los niños. La bruja Winnie, que fue uno de los libros que llegó en el paquete a las escuelas de educación pública. Y me fascina mucho lo que trata sobre, hablan de la bruja de una manera no como los niños la ven, de terror de todo, sino de manera de reflexionar también en la vida de uno. Las batallas en el desierto de Pacheco son increíbles, es una cosa chiquitita que te deja mucho aprendizaje. Me gustan de ese tipo, bueno, Mujercitas me gustó mucho. El Principito me encanta, yo creo que es un libro que no es para niños, no sé por qué te lo hacen leer en la primaria, sí es súper filosófico. Bueno, ahí está, cuáles son sus 3 libros favoritos. Está más difícil cuando te preguntan cuáles son los 3 libros que le han marcado más en la vida, ¿no? Exactamente. Sí, estoy muy bien por este sondeo. Sí, yo me llevaría el mismo que dice esta chica, el último. ¿De Pacheco? El del Principito. Ah, el del Principito. Me parece que es uno de los súper básicos. Y también me llevaría uno que ella decía ayer, ella misma, la misma entrevistada, pero que en su momento se equivocó. Ella le preguntaban, oiga, ¿cuál es su momento en la FIL más chido? Y ella dijo, cuando vino Sabines. Y luego dijo, no era Sabines, era Sabina. Pero entonces yo me hizo acordarme de lo que platicábamos, de los momentos bien chidos que hemos vivido en esta feria. Y justo cuando yo me empiezo a vincular mucho a la feria y empieza uno a amar la poesía, es la lectura, una de las más memorables que me parece que ha habido en este recinto Expo Guadalajara, que es cuando Sabines vino tal cual a sentarse en un equipal a leer poesía. Así. Y es otro de los momentos súper chidos, y ese libro yo me llevaría también, el de otro recuento de poemas de Sabines, donde vienen los amorosos, por supuesto. Híjole, yo no creo con cuál me quedo, ¿No? En realidad son muchos. Yo sí me quedaría con cuál libro te marcó la vida. Sí, A mí me gustó mucho el de Gary Jennings, El Azteca, es un clásico, pero lo leí hace... Tuve muy buena lectura este año y el pasado más, pero ese libro sí es muy marcado. Me gusta mucho leer a Humberto Eco, El nombre de la rosa también, sensacional. Sí, de hecho, de aquel tiempo, yo me acuerdo también de Javier Marías, que justo se empezaba a publicar, y esta FIL es una FIL sin Javier Marías, a pesar de que vive en Madrid. De Javier Marías me llevaría Mañana en la batalla piensa en ti. Les voy a particularmente, sin spoilerearles, porque además ya es un libro viejo, contar en qué arranca. Imagínate que de repente tú llegas a la casa, tú siendo hombre, llegas a la casa de tu amante, porque el amante se fue a Londres, perdón, su esposo
se fue a Londres. Y entonces resulta que el amante tiene un hijo al que cuesta trabajo acostar. Y entonces, finalmente se empieza a dar lo que se da cuando uno quiere, ¿verdad? ¿No? Y entonces ella le dice, espérame tantito. Le logró quitar la blusa y le dice, ahorita por lo pronto abrázame. Entonces se acuesta con ella, la abraza y ella se muere. Híjole. ¿Qué hacer? Todas las posibilidades de, y si se va, no se va, si avisa, a quién avisa, etcétera, etcétera. De todo eso se trata el libro, así que se le recomiendo muchísimo. Pero como dice Pina, ese es mi yo adolescente, ¿eh? Estoy pensando. O sea, en realidad es lo que leí hace 20 años, ya luego habría que pensar. Los que ahorita, a mi yo poquitito más maduro, le habrían marcado la vida y me los llevaría a una isla desierta. Yo más adelante en otros bloques voy a, si me da tiempo, hablar de los más recientes, de los libros más recientes. Esos son de los antiguos. Vamos a ver qué va a haber el día de mañana en Foro Film. Y bueno, pues ya en la recta final de la Feria Internacional del Libro, el programa de Foro Expo presentará la noche del sábado 2 de diciembre dos propuestas que van hacia los ritmos electrónicos, hacia los beats. Y bueno, ahí habría como que, la verdad, celebrar el hecho de la diversidad de este programa, que me parece que le ha dado a todos algo de lo que les gusta. Ha habido música pop, ha habido rock, ha habido música de fusión, etcétera. Y ahora llegamos a los beats electrónicos y se contará con la presencia de este mexicano que radica en Texas, Alan Palomo, a quien mejor se le conoce como Neon Indian. A veces es difícil que los mexicanos cantando en inglés consigan notoriedad, éxito, pero en el caso de Palomo, él no solamente es conocido en México, sino sobre todo en los circuitos anglosajones de música electrónica, aunque no podemos encasillarlo solamente en la electrónica, sino que él también se abre hacia derivados del rock, como el shoegaze, por ejemplo. Así que tendremos a Neon Indian en una noche de beats. Tendremos pues una presencia ya muy conocida, los tuvimos en el pasado festival Coordenada, nada menos y nada más que a Pepe Mocht y Ramón Amezcua, a quienes conocemos mejor como Fusible y Bostich, los dos exponentes más reconocidos que han tenido la posibilidad de presentarse en diversos foros alrededor del mundo del colectivo Nortec. O sea que tendremos también en esa noche de sábado sonido Nortec para bailar, ya saben, esta combinación entre beats electrónicos y sampleos de la música norteña, pero la modalidad en la que se presentan Bostich más Fusible es en DJ set. O sea que eso dará la oportunidad de que también quizás intercalen en su propio repertorio algunos temas que no sean propiamente del colectivo Nortec o del sonido Nortec. Así que una buena noche, beats electrónicos con Neon Indian por una parte, Alan Palomo, y por otro lado Bostich y Fusible. Bueno, pues Neon Indian, una excelente propuesta de música electrónica que en lo que se refiere al programa indie ha venido marcando muchísimo la agenda, y ya Bostich y Fusible bastante consagrados en la materia, así que va a ser una muy buena noche de baile, sobre todo para la gente más joven que le gustan los beats electrónicos acá en el Foro Phil, en contraste con lo que tuvimos este viernes, Carla Morrison, que fue un poquito más para la gente que ya creció algo, ¿no? Y que le gusta otro tipo de pop. Un poquito ya más crecidita. El día de ayer le platicábamos a nuestra audiencia que de Harry Potter estaría cumpliendo sus primeros 20 años. Así es. Vamos a nuestro siguiente material con nuestra compañera Ale Camerota, que incluso hace pues este trabajo que tiene que ver con los 20 años de Harry Potter, pero también nos comprometimos a decirle a nuestra audiencia de este stand en donde los jóvenes pueden llegar a tomarse su foto disfrazados, sí. ¿Cómo se llama? Hoy estamos, dimos muchos nombres que no eran. Se llama Book Up, o Book Up si lo dices rápido, ¿no? Book Up, Book Up. Como el... UP, pero se pronuncia O, Book Up. Muy bien. Se llama Book Up. Y si lo quieren encontrar, está al fondo del área nacional, por ahí por donde están los pasillos F y J, ¿no?
casi... Porque está aquí a 2 pasillos. A 20 metros de donde está el stand de Canal 44, exacto, ¿no? La mayor referencia, ¿no? Mayor referencia. Oye, y por cierto, con esto que nos trae Ale Camerota, fueron los 20 años de Harry Potter, pero para conmemorarlo hubo un concurso de disfraces. Así. Así que veamos a ver si se pulieron. Se encuentra el evento de disfraces referente al 20 aniversario de la saga de Harry Potter. ¿Por qué no me acompañan a ver de qué se trata? Soy fan de esa saga desde que estaba chica y bueno, siempre he tratado de hacer cosplay de la saga porque me gusta y lo que me motivó a realmente participar pues es divertirnos, ¿no? Pues la verdad nunca hice una actividad así. Y siempre me encanta venir a la FIL, entonces creí que era una increíble oportunidad. El hecho de que estoy aquí es porque soy muy fan de Harry Potter, me encanta todo lo que es Harry Potter, los libros, las películas me fascinan, me encantan y el personaje que ven, Draco Malfoy, es mi favorito y me identifico mucho en él, por mi niñez, mi infancia, así soy. Pues la verdad, Sirius siempre ha sido de mis personajes favoritos. Soy muy fan de los libros, entonces creo que desde ahí empecé como a atrapar su esencia y desde ahí me empezó a gustar mucho. Definitivamente el libro pues te redacta todo muchísimo más detallado y pues las películas pues a veces meten unas cosas que podrían, no sé, significarte algo. Como por así decirlo, el baile de Harry y Hermione, que no viene en los libros, es algo que marcó en las películas a nosotros los fans. Mira, los libros es un poco muy diferente a lo de las películas. Claro que tiene más cosas que las películas porque no pueden filmar bastante tiempo como para lo que está todo en el libro, pues. Pero en sí lo que está en los libros te lo dice completo. En las películas es un resumen, pero de hecho los dos están muy buenos, tanto los libros como las películas. Ahora me encuentro con Dante Hernández de la editorial y staff Book Up. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Cuéntanos sobre qué trató este evento. Pues mira, este año es la celebración de los 20 años de la publicación de La Piedra Filosofal y la Feria Internacional del Libro se sumó a las celebraciones mundiales realizando este concurso de disfraces de personajes de Harry Potter. ¿Y más o menos en qué se basa Book Up? Pues mira, nosotros siempre trabajamos sagas literarias para adolescentes y un punto de partida muy fuerte es precisamente Harry Potter. Entonces el año pasado se realizó una edición que correspondía a sagas literarias. Un servidor gané como Newt Scamander de Animales Fantásticos y ahora la idea es mantener la magia de Harry Potter permanentemente en la FIL. Muy bien, y más respecto a la edición del 20 aniversario, ¿qué es diferente de este libro? Mira, por conmemorarse los 20 años, las ediciones están numeradas. Aparte incluyen un capítulo extra, cada edición es de una de las 4 casas de Hogwarts, e incluyen capítulos alusivos a cada casa, que solo encuentras en ese libro, que nunca han salido publicados. Pues esto está muy interesante y cuéntanos más pues respecto al evento. Sí, pues mira, Bloomsbury ha hecho a nivel mundial muchos eventos, ha reunido niños para que se vistan a Harry Potter, ha hecho lecturas de libros, o sea, todo el año lo han estado conmemorando y nosotros cerramos aquí con la FIL, precisamente haciendo para Guadalajara y para México este evento, que sea algo que se quede en el recuerdo de que también en Guadalajara festejamos los 20 años. Pues ahí lo tienen, aquí también se festeja Harry Potter. El ganador absoluto del concurso de disfraces de Book of México en la FIL, Sirius Black. Un fuerte aplauso para todos nuestros competidores. A mis espaldas se encuentran todos los participantes del evento de Harry Potter y con esto despedimos. ¡Que viva la magia de Harry Potter! Pues yo se me esperaba un poquito más de disfrazados en los pasillos de la Feria Internacional del Libro y que hubiera un poquito más elaborados los disfraces, aunque sí, la que ganó, que se caracteriza como hombre,
y es chica, se ve muy bien, pero sí esperaba ver un poco más el día de hoy. De hecho, vi a más gente, un poco a lo mejor por las bufandas de aquí del stand de donde se puede tomar la foto y está el búho, pero vi más gente con alusión a Harry Potter, ¿no? En días pasados que hoy, que se supone que era el mero día. Ah, cierto. Sí, yo creo que ibas a hacer comparativo del año pasado. Vi más gente también ayer que hoy en ese stand. Curioso, ¿no? No sé. Pero bueno, así las cosas. ¿Te parece si vamos a nuestro siguiente pulso para saber qué es lo más importante de lo mucho que se ha generado en la FIL? Así es. Por cierto, también el aniversario de una lectura que todos hemos tenido, que es Gabriel García Márquez. ¿Cómo lo ven otros autores? A El Gabo. Veamos. El humor puede surgir de una larga acumulación de dolor y la melancolía, como un escape de secreciones, consideró el cineasta y escritor Vicente Molina Foix al hablar de las uvas de la risa, el humor en la narrativa que se realizó en el Pabellón de Madrid. El autor de novela romántica La mujer sin cabeza y El vampiro de la calle México aclaró que las obras llenas de humor no son necesariamente cómicas. Me ha parecido que al escribir, aquí estamos hablando de literatura, en mi vida personal también creo que esto forma una parte esencial de lo que soy, el humor, pero en lo que he escrito, en un momento dado me di cuenta, casi por sorpresa, que yo introducía elementos humorísticos en contextos que no eran humorísticos, es decir, que no eran novelas ligeras o cómicas, ni siquiera parodias. Molina Foix mencionó que Kafka es uno de los autores que parten desde lo oscuro para provocar carcajadas. Esa melancolía no hace que los libros sean enteramente melancólicos, sino que a veces de la melancolía, de esa acumulación de melancolía, que en mi caso sería melancolía, no tanto el dolor profundo que hay en la obra de Kafka, de repente hay como un estallido, una especie de salida casi involuntaria, como las secreciones del cuerpo, ¿no? La escritora Mercedes Cebrián coincidió en que el humor no es trivial y que puede surgir desde la bilis negra. El artista cubano Carlos Garaycoa presentó en Más que Palabras su obra Partitura, un mapa de las ciudades de Madrid y Bilbao desde su sonoridad. En esta obra sonora participaron más de 60 músicos urbanos, compositores y animadores. Se trata de un recorrido por ambas ciudades y cómo Garaycoa se relaciona con ellas. Y algo muy importante que a ti te llamó la atención y que está en el centro, en el corazón de esta obra, es la presencia del lenguaje musical, es decir, la presencia de la partitura, digamos una obra que recupera de alguna manera esa tradición de la primera vanguardia del siglo XX, recupera un poco Paul Klee, a Kandinsky y todo este mundo, ¿no? Entonces, bueno, es una obra realizada, digamos, con el apoyo de mucha gente. Partitura es una pieza que tardó 11 años en concretarse, como parte del trabajo creativo y crítico del cubano sobre el espacio público. Paco Ignacio Taibo II es ampliamente reconocido por su trabajo en la narrativa de ciencia ficción. Sin embargo, durante más de 25 años ha trabajado en la creación de su trilogía de nombre Patria, libros que buscan llevar al lector en un recorrido por su historia y por los personajes que lucharon por México y que ahora sus nombres se han reducido a calles, estatuas o nombres de colonias. Su hermano Benito Taibo fue el encargado de presentar esta compilación de capítulos cortos de reconstrucción de nuestra historia. Escribí 6 sesudas páginas llenas de elogios y admiración, no solo por Patria 1, 2 y 3, sino también por mi hermano, que desde que soy un niño es el que ha puesto en mi mano este caudal de historias maravillosas que me han hecho ser quien soy. Gracias a él entré a la novela policíaca, gracias a él entré a la ciencia ficción y gracias a él entré también a la historia.
Patria de Paco Ignacio Taibo II habla de volver al pasado en busca de encontrar el hilo de la identidad del mexicano, para enamorarse de su historia y, a decir del autor, volver a estar orgullosos de quienes alguna vez guiaron a su país. El pasado despide un notable fulgor y de repente van y te dicen, bueno, es que los mexicanos somos agachones, y tú dices, me lleno de furia. Aquí hay 14 años de historia que demuestran que se combatió noche a noche, día a día, tarde a tarde, continuamente. No se cedió ni un milímetro, ¿sí? Y no, es que la corrupción es cultural. Y entonces, ¿de dónde? ¿Será la tuya? ¿No? Porque el neoliberalismo priista, panista y perredista tiene ya una compuesta genética. 50 años de una leyenda es el nombre del libro que reúne entrevistas, crónicas y anécdotas alrededor de la obra más reconocida del escritor colombiano Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. En este texto trabajaron distintos autores latinoamericanos que no solo hablan del libro, sino de lo que vivieron alrededor de su lectura. Participa también Emanuel Carballo y José Emilio Pacheco, Álvaro Enrique, Juan Villoro, Rosa Beltrán. Y Rosa Beltrán tiene una historia muy bonita. Se levantó para decirle a Gabo, darle las gracias. Le dijo, le doy las gracias porque cuando yo leí 100 años de soledad cambió mi vida. Y Gabo le contestó, también la mía. Esta compilación corrió a cargo de la editorial El Equilibrista en colaboración con la Universidad de Guadalajara. La biografía, digamos, de este libro, de esta novela, es muy excepcional, muy particular, fue muy azarosa en términos de cómo pudo llegar a ser editada y fue muy empeñosa en términos de cómo fue escrita. Pero bueno, todo parece ser una cosa perfectamente planeada, perfectamente pensada, concebida y con un resultado que, bueno, sí, cambió la vida de muchos. Amigos de Enfilados, continuamos en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en esta ocasión, miren, la verdad es que no lo planeé así, pero tengo por aquí el dibujo de un caricaturista argentino para platicar con un caricaturista argentino de una nueva generación, pero que también es una tradición argentina en el cómic o en la caricatura, la conciencia social. Sí, yo creo que vienen juntas, ¿no? Porque el humor se preocupa por todo lo humano, ¿no? Y dentro de lo humano, por supuesto, está la política, la cuestión social, la coyuntura, participa siempre, ¿no? Aunque en mi humor debo decir que, si bien toco la cuestión política, me ocupo más de las conductas, ¿no? Me gusta más el humor relacionado con lo vincular. Sí, es curioso porque en México de repente los cartonistas se dedican mucho más a la política, pero hay de repente algunos muy perdidos, por ejemplo pienso en Gis, no sé si lo conozcas, que también de repente es casi filosofía y en tu caso lo que se califica como poesía en la Cuarta de Foros. Sí, en el mejor de los casos, ¿no? Ojalá. Digamos que la poesía es una de mis herramientas, ¿no? En mi cajita de herramientas para construir humor está la herramienta de la poesía, sí, me interesa. Muy bien, llevas casi 20 años publicando en el diario La Nación, como platicamos antes de entrar al aire, que es junto con El Clarín uno de los mejores periódicos de Argentina, donde por cierto los tirajes de los periódicos y la lectura de los periódicos es muchísimo mayor que en México, prácticamente del doble en la capital, y eso pues te ha vuelto una de las firmas, digamos, referencia en lo que se refiere al cartón ahí en Argentina. ¿20 años? 20 años que casi. No son nada. No, son bastante. Uno mira para atrás y hay mucho hecho. Casualmente estoy haciendo en Argentina una muestra grande que se llama Universo Tute, que es un gran laberinto, ¿no?
con los 20 años de trabajo, con las distintas aristas, incluso exceden al humor gráfico, también hay toda la producción relacionada con la poesía, con el cine, con la canción. Y claro, uno escucha siempre esa expresión tanguera de 20 años no es nada, y cuando uno gira y ve que ese laberinto es extenso y uno se puede perfectamente perder en él, uno dice que 20 años es bastante. Bastantito, ¿verdad? Sobre todo toda una carrera profesional. Ahora, platicábamos también que tú tienes toda la vida dibujando. ¿No te acuerdas del primer día que dibujaste? No, habrá sido ahí al año y medio, ¿no? Vos pensás que el dibujo es casi el primer lenguaje de expresión. Junto con la palabra, ahí uno empieza a expresar sentimientos a través del dibujo, aunque sean esos dibujos de palotes o mal llamados mamarrachos. No hay dibujo inocente, todo dibujo tiene una carga emotiva, sentimental y está comunicando algo, ¿no? Y en este caso, más bien la pregunta que decías, nos tendríamos que hacer es ¿cuándo dejamos de dibujar? Porque todos dibujamos cuando éramos pequeños. Exactamente. Lo que hay que preguntar es ¿por qué dejan ustedes, los que no son dibujantes? Exacto. Porque la verdad es que se asocia eso con la actividad del dibujo, con una cuestión lúdica e infantil. Pero no, el dibujo es, yo creo, una herramienta, un lenguaje más como lo es la palabra, ¿no? ¿Y será que nos empezamos a tomar en serio cuando creemos que ya tenemos que ser lo suficientemente maduros y no andar con cosas de niños? ¿Es cuando dejamos de dibujar? Sí, empezamos a endurecernos, ¿no? Y nos empiezan a endurecer también en la escuela, a decirnos cuáles son los límites, cómo debemos dibujar, qué es un buen dibujo y qué es un mal dibujo. Yo soy un férreo defensor de los dibujos de los chicos, que son esos dibujos libres, ¿no? Y son hermosísimos. Pues qué maravilla. Y bueno, estás presentando Tute para llevar. Tute para llevar. ¿Que son cartones recientes? Es una selección de dibujos de distintos temas que publico por primera vez en México, así que me hace mucha ilusión. Y bueno, y cumpliendo con un viejo sueño y también con un viejo reclamo de los lectores que me escribían diciendo ¿cuándo vas a sacar un libro en México? Bueno, acá está. Que ya te conocían por redes sociales, supongo. Me conocían por redes sociales, publiqué unos cuantos años en México en una revista que se llamaba Día 7, que creo que no sale más. Sí, exacto. Ahí publiqué varios años y después por las redes, claro. O sea, era muy buen equipo ese con, si mal no recuerdo, Fernanda Solórzano y también Jorge Cepeda cuando se fue a la Ciudad de México. Sí, era una hermosa revista que además salía como suplemento dominical o sabatino de un montón de diarios. Sí, del Universal. Y aquí en Jalisco salía en El Informador. Ajá. Sí, porque se va justamente a hacerlo el que era director en su momento de uno de los diarios más frescos de aquí de Guadalajara, que era Siglo XXI y Público, Jorge Cepeda Patterson, y él empieza a hacer, luego llega en contacto con otras editoriales, y lo que quería era eso, que hubiera un contenido editorial que no tuviera una firma de un cabezal, sino que fuera lo mejor de nuestra editorial, y es cuando conocemos a Tute en México, sí es cierto, pero eso me sonaba muchísimo. Salías casi en la parte de atrás de la revista. Exactamente. Sí, ya voy recordando ese tiempo, decía yo. Por supuesto que ubico estos trazos. Ahora, decías, era un sueño tuyo publicar un libro en México, pero ¿qué estás viendo en Argentina del cartón mexicano? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Tuve la suerte, no de los jóvenes, ¿no? Me voy a referir a un gran valor mexicano, que tuve la suerte de conocer hace unos años en Perú. Coincidimos en un festival y tuvimos muchas charlas, muchas cenas, paseos, y dimos charlas juntos, que es Ríos, ¿no? Que veo con mucho placer que se lo está homenajeando este año en la FIL, y la verdad es que es un gusto porque es un hombre, un gran autor, ¿no? Un humorista gráfico con un humor punzante, corrosivo, ¿no? Que se ha metido con todo, con la política, con la iglesia, y que siempre sin perder el humor, ¿no? Un gran humorista gráfico. Sí, claro, que además muchos justamente no agarrábamos ciertos libros cuando estábamos pequeños, por cierto, porque no tienen dibujitos, y en cambio los de Ríos tenían dibujitos, y entonces muchos aprendimos desde a comer bien, con La panza es primero, pasando por supuesto por historia, y hasta odiar a la religión, por aquello de los conceptos que tenía Ríos de la religión. Bueno, el humor gráfico ante todo es una actividad no solemne, ¿no? Insolemne, y queda muy claro en la obra de Ríos, pero además sirve para
justamente para arrimar a la gente a cuestiones que por ahí en una página literaria no serían convocados, ¿no? El humor convoca, tiene esa mixtura de arte y de oficio, ¿no? Publicamos todos los días, arrimamos a la gente a los dibujos y a las noticias a través de los dibujos, ¿no? Uno puede decir con el humor gráfico cosas que de otro modo serían muy difíciles de decir, ¿no? A través de la síntesis que tiene la caricatura, el humor gráfico. Sí, de repente mucha gente conecta con las noticias a través de ellos, ¿no? Se dan cuenta que es importante y entienden algún ángulo justo por el humor gráfico. Exactamente. Muy bien, pero de repente me da la impresión, o al menos es lo que ha llegado a México y un poco lo que viene en tu libro, que no eres tan coyuntural, ¿no? Yo hago humor, lo definiría de esta manera: todo lo que me toca de alguna manera, que me interpela de alguna manera, sea esto lo que sea, aparece más tarde o más temprano en el humor que produzco. En general me interesan los paisajes, porque uno antes que ser un dibujante es un observador. Yo me siento un observador, una especie de voyeur profesional que anda por las calles viendo y revisando las conductas, ¿no? Las conductas que tenemos, cómo somos, por qué somos como somos, ¿no? Y creo que el humor sirve para eso, para mí, para analizar el mundo que me rodea y el mundo interno también, ¿no? Que es otro paisaje donde se agitan fantasmas personales, ¿no? Dudas existenciales y que también se vuelcan al papel. Muy bien, pues tengo un placer platicar contigo aquí en Enfilados. ¿Y qué te parece si para ir a la pausa les pongo a cuadro algunos de tus cartones y que sean los cartones los que mandan al corte? Sí, porque hay que decir que el libro se llama Tute para llevar, es decir que no tiene envío a domicilio, hay que venirlo a buscar a la firma. Muy bien, habría que buscar a Tute aquí a domicilio. Me dijeron que era esta cama y me están ignorando, muchas gracias. Ahí está. Y le vamos a ir dando vuelta y con esto nos vamos al corte aquí en Enfilados. Ahí están algunos de los cartones de Tute. Aquí hay otros. Vean ustedes con cuál de todas estas preguntas o momentos se identifican. Listo, pues entonces Tute para llevar, una edición que se encuentra aquí en la FIL, pero también en librerías, porque es de Random House Mondadori, que se encuentra prácticamente en todas partes, ¿no? Exactamente. Bueno, pues Tute, muchas gracias por platicar. Un placer. Continuamos aquí en Enfilados, no se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros acá desde la Feria Internacional del Libro en este día número 7 de Enfilados. Oye, Ricardo, uno tuviera la percepción, y algunas veces no es percepción, está comprobado realmente, de que desafortunadamente cuando perdemos a uno de los grandes escritores y pasa el tiempo, entonces obviamente el libro va bajando de precio, ¿no? Aunque sea un libro muy socorrido, muy vendido en su época y se siga vendiendo. No es lo mismo comprar el libro hace 50 años. Cuando era una novedad. Que el de hoy, de Gabriel García Márquez, ¿no? Que está cumpliendo sus primeros 50 años, 100 años de soledad. Lo traigo a colación porque también libros recientes, decíamos, ya hablamos de algunos libros que nos marcaron y algunos libros que yo dije que sí nos marcaron, pero ¿cuáles son los que más te gustan? Algunos solo son un ejemplo, porque son muchos, pero a lo que quiero llegar, un ejemplo de un libro que me gustó fue de Jorge Cepeda Patterson, que fue su primera novela. Los corruptores. Los corruptores. En esta su primera novela, la crítica no lo trató muy bien. Decía que le faltaba mucho y no sé qué, pero bueno, al poquito tiempo con Milena les dijo, cállense niños, miren, soy premio, ¿no? Cuando sacó Los corruptores era un libro caro, 350 pesos más o menos. Hoy en la edición 2017 de la FIL cuesta menos de 100 pesos. También habría que no abrazarse y no comprar las novedades necesariamente, sino esperarse un poquito, ¿no? Si tenemos libros que hemos platicado ya en ediciones pasadas de Enfilados, que están haciendo precisamente fila, esperando que tú los leas, bueno, pues no es necesariamente que efectivamente compres novedades, espérate 1 o 2 años, son como los carros, por desgracia, ¿no? Sí. Te dan el mismo servicio,
no es necesario que tengas uno del año. Sí, claro. Igual te lleva el carro. La gran mayoría de ellos, aunque sí hay de repente libros que por cuestiones de mercadotecnia están hechos para el momento, sí, la gran mayoría de ellos tú los puedes leer en otro momento y no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, el que les comentaba de María, lo puedo volver a leer ahorita y no pasa nada. Ahora, si lecturas recientes se trata, también les recomiendo muchísimo que lean a Jonas Jonasson, de la editorial Salamandra, para que también entiendan lo divertido que puede ser y lo cercano que podemos tener a una realidad de países con los que en teoría no tenemos ninguna cercanía. Jonas Jonasson, otro de los recomendados, con el abuelo que saltó por la ventana y se fugó, por ejemplo. Bueno, vamos ahora a revisar lo que pasa con las letras gays, las letras del colectivo LGBT en Madrid, que tuvieron su presentación también en el pabellón de este, que es el invitado de honor de esta feria. Y yo, por fin, me acuso a mí mismo, acuso a Luis G. Martín, que durante muchos años les consintió a todos ellos la necedad y el abuso. Acuso a Luis G. Martín de haber sido pusilánime y cobarde, de haber sido imbécil, de no haber amado porque otros le decían que no debía amar. El Yo acuso de Luis G. Martín fue interpretado por Aitor Sarabia en 2 lienzos, en los que pintó un hombre y la frase "Yo a ti te voy a querer toda la vida". Fernando López Ramírez expresó a través de su cuerpo el dolor que le causaba la criminalización de la homosexualidad. El doctor Maguel afirma que es posible identificar a los homosexuales reincidentes, ya que sus anos aceptan objetos de gran tamaño, cosa que no sucede en un ano normal, en el que solo pueden introducirse hasta el primer nudillo del dedo meñique. Esta práctica está fundamentada en los 6 principios que estableció el célebre médico francés Auguste Ambroise Tardieu, que en 1857 publicó su famosa obra Estudio médico legal sobre los atentados contra las buenas costumbres. El performance fue parte del programa de Madrid Insurgente, que es tolerante y es capaz de levantar la voz en defensa de la comunidad LGTB. Los 3 artistas hablaron de cómo su obra está ligada a su identidad. Más que investigar sobre la vida privada de las personas de las que se sabe o se supone que eran homosexuales, tenía más que ver con la manera que tenían de mostrarse en el escenario, ¿no? Y cómo para mí, en tanto que espectador, había cosas que ellos eran capaces de mostrar de una sexualidad diferente, de una manera de entender el género diferente, y de cómo eso también a veces les obligaba a ocultar otras cosas, ¿no? Como el escenario también es un reflejo de la sociedad, de las expectativas que la sociedad tiene. Juan Soriano fue una de las primeras entrevistas de Elena Poniatowska. La periodista y escritora empezó en 1953 a recabar los testimonios del artista plástico para escribir Juan Soriano, niño de 1000 años. La Premio Cervantes 2013 destacó que esta obra no solo habla de la vida del pintor y escultor, sino también de Guadalajara y los tapatíos. Juan fue un hombre que te decía, para mí lo más importante que me ha sucedido en la vida ha sido Guadalajara, y siempre regresaba, siempre. Podía criticar a Guadalajara, pero él era parte, toda su vida es una vida tapatía con sus tías, su mamá, su papá. Poniatowska calificó a Soriano como encantador, generoso, libre y sobre todo valiente, al aceptar abiertamente su homosexualidad. Y yo siempre admiré muchísimo su valentía para aceptarse, su valentía para decir, pues sí, a mí anoche me barrieron con el aserrín fuera de la cantina, sus críticas que hacía a la cursilería, sus críticas también, él no quiso jamás, quizá un poco a José Clemente Orozco, que le pidió que fuera su ayudante, pero Juan prefirió irse a México. Entonces quiso
Juan fue como de una entereza enorme. Juan Soriano fue el segundo artista en hablar de la diversidad sexual, después de Salvador Novo. La escritora consideró que su forma de aceptar sus preferencias fue liberadora, debido a que siempre lo hizo de forma lúdica. El Encuentro Internacional de Caricaturistas fue inaugurado con la presencia de Antonio Helguera, ganador del premio La Catrina 2017. El monero de la jornada se mostró sorprendido por recibir este reconocimiento, que en otras ocasiones fue para Quino, Fontana Rosa y Rius. Creo que es el encuentro de caricaturistas e historietistas pues, más importante que hay en el país, y a mí siempre me gusta venir, y bueno, pues en esta ocasión vengo con doble gusto, ¿verdad? Porque ahora sí que salí premiado. El coautor de Monosapiens expuso que la caricatura, como el periodismo en general, lucha por sobrevivir y que está en un proceso de reinventarse. Primero que yo hice fue poner color en mi trabajo, porque hacíamos el trabajo en blanco y negro para el periódico impreso. Ahora mis compañeros de La Jornada y yo pues los hacemos a color, porque La Jornada tiene su portal y se suben los cartones. Y ahora este año estamos empezando a hacer animaciones en el portal de La Jornada. El Encuentro Internacional de Caricaturistas reunirá a Magó, Rictus, Bev, Fisgón, Rapé y Cucho. Bueno, ahí tiene la presencia de las letras LGBT de Madrid, con todo y performance en el pabellón, y fue bastante interesante ver la cercanía que hay. Y por cierto, esto que en su momento documentó muy bien Foucault, que era que pasamos de la criminalización a la patologización de lo gay. Y por cierto, esto no está lejos de Guadalajara, ¿eh? Saludos a Adriana Corona, esa que cura lo homosexual. Yo por más que la escucho no se me quita, ¿eh? ¿En serio? Lo he intentado. Horas y horas escuchándola y no se me quita. Oye, también deteniéndonos un poco a lo que dijo Elenita Castillo de Juan Soriano. Elenita Poniatowska. Perdón, Elenita Poniatowska. Elenita Castillo, nuestra compañera. Elenita Poniatowska. La valentía de Soriano para aceptar su homosexualidad. Varios tienen esa valentía. El asunto aquí es que fue en 1952, según escuchábamos la información de nuestra compañera Georgina García. Cuando no solamente era algo mal visto, sino que además era perseguido por la policía porque era una falta a la moral, como decía por ahí también la otra nota del pabellón de Madrid, y que había que disimular, a pesar de que, como ponía también el ejemplo Elenita, de que se viera más que obvia que había la homosexualidad, como el caso, por ejemplo, de Salvador Novo, como no se decía, así podía salir en la tele iluminando a la perrada, ¿no? Sin decirlo. O el caso de Arreola, que también de repente tiene algunos ademanes, pero como no se habla de eso y no se dice, pues entonces son bienvenidos a la alta cultura hasta que nos enteramos, ¿no? Por eso era muy valiente Juan Soriano en decirlo desde el principio de manera pública. Tengo esos movimientos y lo digo, ¿no? Vamos a continuar con más letras madrileñas. La vejez es una máscara. Si te la quitas, descubres el rostro infantil del alma. La niñez te va siguiendo durante toda la vida, pero ella va más despacio y tú andas siempre deprisa. Cuando la vejez te llega, no es que vuelvas a la infancia, es que moderas el paso y al fin la niñez te alcanza. Poesía desde Madrid en estas letras madrileñas, Josefina. Así es. Oye, yo sigo emocionada con los libros. Yoconda Belli también está barata, ella, su obra. También menos de 100 pesos, por si les interesa. Le estoy dando estos precios y estas recomendaciones porque es la venta nocturna, todavía ya no puede venir. Sí, a esta hora ya cerraron. A esta hora ya están cerrando. Sí. Y un libro más que también hacíamos esta referencia, Ricardo, de que desafortunadamente cuando falleces, tu obra ya no puede valer lo mismo cuando lo estás dando a conocer en un principio, lo lanzas. Lo que no ocurre con Eduardo Galeano, este gran escritor también sudamericano, un libro que tuvo un auge tremendo. ¿Qué serán? ¿Hace unos 30 años? 30, 35, más o menos. Yo estaba en la prepa. Sí, es lo que te voy a decir. En el bachillerato.
las venas abiertas de América Latina. Sí, finales de los 80s, ¿no? Principios sí, de los 90s. Más o menos en esas fechas. Y ese libro en la Feria Internacional en estos momentos cuesta 300 pesos. Sí, hay unos que aunque hayan fallecido, el caso también que mencionaba hace rato de Foucault, el libro más barato, por cierto, en la misma editorial, no cuesta menos de 300 pesos. Entonces, sí, hay unos que mantienen vigente incluso el precio con los años. Bueno, ya para terminar este bloque, revisamos la presencia de los booktubers aquí en la Feria Internacional del Libro, porque se está llevando a cabo un encuentro nacional con los que son jóvenes leyendo literatura juvenil y no necesariamente juvenil, comentando a través de los canales de YouTube estos títulos, y justamente se reúnen en estos días en la feria. Vamos a revisar cuáles son sus actividades. Desde que surgió la Feria Internacional del Libro en Guadalajara hace ya 31 años, ha tenido como constante interés cautivar a nuevos lectores y promover la lectura. A la distancia, el objetivo de la FIL se mantiene, pero los lectores han evolucionado. Es por ello que se crea Somos Booktuber, como parte de la FIL Joven, un espacio dedicado para demostrar a los lectores nuevas opciones de promoción y difusión de la lectura. Así pues, la Feria Internacional del Libro le dedica este espacio a estos jóvenes inmersos en la web y redes sociales que hacen la tarea de promotores, que más allá de destacar un libro, incitan a leer de una forma mucho más personal y cara a cara. Hola chicos, yo soy Diego del canal Leyendo de Cabeza y este es mi video para el concurso organizado por la FIL de Guadalajara Somos Lectores, Somos Booktuber. Bueno, la estrella de este año en este encuentro Booktuber es Fa Orozco, que ha sido una de las consentidas de los chavos justamente porque, entre otras cosas, pues hay una identificación con las sagas literarias que luego se han vuelto ya películas. Y bueno, pues el día de hoy tenía filas y filas casi iguales a las de Carla Morrison para verla, de los chavos que les encantan los canales de YouTube dedicados a la literatura, Josefina. Así es, vamos a hacer una pausa y después de la misma esta entrevista con este joven cubano que usted quiere conocer de las tribus de Cuba. Bueno, pues continúe con nosotros, después de la misma es la charla. Vamos a entrar a esta charla con Carlos Manuel Álvarez Rodríguez. Presenta su libro aquí en Expo Guadalajara, en la FIL, en su edición 2017, La Tribu, Retratos de Cuba. Carlos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Oye, Carlos, cuando hablas en México, hablar de tribu políticamente es así como peyorativamente, ¿no? Decir, en este partido político hay tribus. Cuando tú utilizas esta palabra, ¿lo haces en qué sentido? Porque te estás refiriendo a un grupo de cubanos, ¿no? Claro. ¿En qué sentido le quieres dar? Sí, no hay un juicio de valor peyorativo ni tampoco elogioso en el término, al menos en primera instancia, desde mi parte, ¿no? La idea de la tribu es un poco recordar ese sentido tribal, ese sentido aislado que puede tener la definición y que me remite mucho, en muchas ocasiones, a la situación cubana, ¿no? A lo que ha sido mi país, a lo que ha sido en las últimas décadas, que es un poco lo que el libro intenta retratar, reflejar y de alguna manera proponer, digamos, como otra mirada desde el periodismo narrativo. Porque además te enfocas a un periodo específico, 2014 y 2016. Sí, ese es el marco cronológico temporal en el que el libro, digamos, que se desenvuelve, se desarrolla, aunque también hay historias que lo desbordan un tanto, hay historias que ocurren un poco antes, pero el libro básicamente se remite a ese periodo de transición, llamémoslo así, que hay desde la reapertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la visita de Barack Obama a Cuba, la muerte de Fidel Castro, sucesos trascendentales de alguna manera, ¿no? en la historia del país y que van a ser sin duda, y son ya de hecho en muchos sentidos, un parteaguas en la historia de la revolución. Es un poco el requiem de esta época, de este tiempo. Ahora, tú estás muy joven, tienes 27 años, sí. Este periodo, como lo señalas, es muy importante para Cuba, pero ¿qué te cuentan tus padres de la Cuba de ayer
y si es la Cuba que tú quieres hoy. No ha habido todavía una Cuba que es la que yo quiera. Siempre quiero para mi país la posibilidad de lo que podría ser y no lo que ninguno de sus momentos ha sido. No me parece que hayamos alcanzado algo que haya sido lo suficientemente próspero e inclusivo como para decir, bueno, aquí nos quedamos, ¿no? De todas maneras, hay un sentido parricida también desde mi generación. ¿Dijiste? Sí, parricida, desde mi generación con la generación de mis padres, ¿no? Un sentido de matar a tus progenitores, de matarlos simbólicamente, digamos, ¿no? Y de matar lo que son, lo que creen, de alguna manera, y eso a mí me atraviesa mi escritura, atraviesa mi relación con lo que ellos son, con lo que ellos representan. Entonces hay como tensiones de las que pueden salir como conflictos muy ricos, ¿no? Porque somos dos generaciones completamente distintas en los hechos, en su formación, y hay grandes diferencias. De todas maneras, yo creo que la generación, por ejemplo, de mis padres, esa generación de la revolución, que creció con la revolución, puede tener algunos valores que yo añoraría en principio para la mía, ¿no? Mi generación sería mucho más descreída, mucho más cínica también en algunos sentidos mucho más lúcida, ¿no? Pero le falta quizás algún tinte de emoción que en la generación de mis padres hubo, pero quizás por otra parte también estoy idealizando cosas que no viví, ¿no? Mi generación es mucho más individual y atomizada, y eso se debe también al fracaso de lo que pasó anteriormente con Cuba, que no es culpa necesariamente de la generación de mis padres, sino probablemente de generaciones anteriores. Porque mira, Carlos, muy posible, la revolución que tuvieron en Cuba es muy joven comparada con la revolución mexicana. Y entonces uno como mexicano diría, la revolución aún me debe, no me ha cumplido los preceptos que quisiéramos como nación. Y te escucho y es más o menos lo que está diciendo la generación, tu generación en Cuba, ¿no? Les queda de ver la revolución cubana a ustedes. Sí, de todas maneras yo no creo que la generación cubana sea muy joven, al contrario, creo que ya es muy vieja el término revolución. Sí, absolutamente, creo que la revolución es un periodo, un hecho, un fogonazo que necesariamente tiene que pasar, y el secuestro de ese concepto cuando ya somos otra cosa es parte, engloba, al menos simbólicamente, lo que yo creo que ha terminado siendo un desastre nacional, ¿no? Y yo creo que cualquier cosa que nos debamos nosotros mismos no sería propiamente a la revolución, ¿no? La revolución cumplió su ciclo y desde hace mucho tiempo es hora de que hubiera pasado ya. Mira, y lo traigo así como contexto para nuestra audiencia, para ir a lo que sigue en tu libro. Ajá. Brevemente dices algo así: y sobrevivido, la gran epopeya revolucionarios, dice, que se van de la isla buscando fortuna en el norte. La vida de un gran poeta que ha sido muy escasamente publicado y se resigna a morir. Y luego aquí otro más. Son como brevemente describes a cada uno su profesión. Hablas de una bailarina del Tropicana, hablas ¿de quién más hablas? A ver. Sí, hay varios, hay médicos, hay emigrantes, hay beisbolistas, hay grandes músicos, claro. O sea, está Fidel Castro. Es un poco, ese blur, esa cita no es exactamente mía, pero sí resume la parte de las historias que hay en el libro. Eso lo escribe John Lee Anderson. ¿Son historias reales, Carlos? Sí, absolutamente. Es un libro de no ficción, es un libro de periodismo, y todos obviamente son personajes reales. Creo que el personaje menos real que hay ya en el libro es Fidel Castro. ¿Cómo escogiste estos personajes? ¿Llegaron a ti o la vida te los puso? Sabes, mira, hay maneras muy distintas de llegar a las historias. Hay historias que de alguna manera llegan y hay otras que tienes que rastrearlas y buscarlas como un sabueso, que es lo que se trata de la reportería y el periodismo, ¿no? Entonces hay historias por las que afortunadamente digamos que me fue más fácil llegar a ellas, o historias que en algún momento me recomendaron y me interesó escribir, y hay otras historias desde luego que las estuve rastreando, y luego en algún momento, ya avanzado el libro, pensé qué más me podría faltar, ¿no? Y entonces fui a buscar historias específicas, puntuales, de determinadas circunstancias, determinados hechos, determinadas personas que pudieran, digamos, que completar el puzzle que yo venía armando, o al menos darle un sentido más amplio, más completo a la idea que yo quería reflejar de Cuba, ¿no? Una Cuba poliédrica, una Cuba diversa, una Cuba hasta cierto punto inatrapable, porque el libro no atrapa nada.
Esas historias podrían ayudar a complementar, a ayudarme en esa búsqueda, y entonces hay un momento donde de manera más puntual y más consciente sí estoy buscando historias y personajes de manera precisa que se complementen con los que ya tenían. Tengo la fortuna, Carlos, de conocer tu hermoso país. Qué bien. Y me parece un país fabuloso, maravilloso por su gente, muy cálida, que yo creo que lo has escuchado 1000 veces. Pero a la persona que nos sirvió de chofer era un físico nuclear y estaba manejando un carro, un taxi. Pero también lo tenemos en México, también nos pasa, tenemos gente brillante que fue a las aulas y no encuentra esa oportunidad que quiere en nuestro país, ¿no? No es un asunto como que le sucede a las naciones del primer mundo como a las que no lo son, están en vías de desarrollo. ¿No lo consideras así? Mira, no me atrevería a generalizar. Probablemente sí hayan puntos en comunes entre naciones subdesarrolladas, latinoamericanas, tercermundistas, conflictos transversales que provocan este tipo de atrofias en la sociedad, digámoslo, ¿no? En el caso cubano también tiene razones muy puntuales. No conozco lo suficiente de México, aun cuando ya llevo buena parte de los 2 últimos años acá. No conozco lo suficiente como para saber a qué se debe precisamente acá que alguien que haya estudiado no encuentre un puesto de trabajo luego acorde a lo que estudió o lo que sea. En el caso cubano tiene razones como muy particulares y es uno también de los grandes conflictos o problemas no resueltos que hay en el país, ¿no? La inmensa cantidad de profesionales que estudiaron y que luego con eso no pudieron hacer nada, se les fumó entre las manos. Carlos, rápidamente, ¿vives en Cuba? Estoy a caballo entre Cuba y México y ya paso la mayor parte del tiempo en Ciudad de México, ya no tanto en Cuba. Carlos presentó su libro este jueves aquí en la Expo y te fue muy bien. Bueno, eso espero que haya ido bien. De todas maneras, muy contento de presentarlo, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gusto en conocerte, Carlos. Igual. Este libro lo encuentra en la Feria Internacional de Libros y no puede venir en cualquier librería con el sello Sexto Piso. Revisemos juntos la agenda. Sábado 2 de diciembre. Homenaje de caricatura La Catrina a Antonio Helguera. 13 horas, Auditorio Juan Rulfo. Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. 16 horas. Salón México 2, Hotel Hilton. Premio de Literaturas Indígenas. 16:30 horas. Salón 2, Planta Baja. Programa literario El oficio de escribir y otros oficios. Una generación ante la crisis. 17 horas, Pabellón de Madrid. Concluimos esta misión. Así es, hasta la próxima, pásenla muy bien. Adiós.